aprovechando un descanso en el trabajo. Hago mis videos un poco cortos para no saturarlos. De esta experiencia que les estoy contando, yo misma aprendo y me doy cuenta de cuán valioso es todo lo que uno vive siendo bipolar, porque eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado personalmente a ser una persona más fuerte, más aterrizada, más emprendedora, más humana, más comprensiva, menos criticona, menos negativa o más positiva, como les decía yo en el otro video. Entonces yo quisiera contarles para que ustedes, los que han pasado por esto, o si conocen a alguien de su familia o amistades que esté pasando por una situación así, al menos sepan cómo comprenderlo, cómo ayudar a esa persona. Porque no solamente se le ayuda cuando se le lleva al médico para que le recete una medicina. Hay muchas formas en que yo recibí ayuda y les voy a contar. Empezaré por decirles que a mí mi familia me trató como una persona normal. Ellos nunca me hicieron sentir que yo estaba loca o que era, pues, que tenía una enfermedad grave. Ellos siempre me trataron normal, me dieron su apoyo. Cuando me dieron mis episodios, mi mamá, mis hermanos me dijeron, bueno, usted trabaje o estudie, pero no trabaje o no trate de hacer todo al mismo tiempo. Entonces yo pues sí atendí ese consejo, pero siempre me ha gustado ser activa. Entonces cuando ya yo me sentía bien, yo ya quería empezar otra vez a trabajar y a estudiar. Ese fue el primer punto. Entonces el apoyo familiar es vital, el tiempo que ellos compartieron conmigo. Una de mis primas, por ejemplo, una vez en uno de mis episodios me llevó a jugar en un jardín infantil donde ella trabajaba o administraba para que yo jugara con los niños. O sea, ella me sabía, yo no estaba en la etapa donde uno se vuelve, digamos, que ya pone su vida en riesgo. No, ella ya me conocía, yo le había contado. Entonces cuando apenas me estaba empezando, ella sabía que lo que yo necesitaba era desestresarme. Por eso yo hablo siempre del estrés. La bipolaridad y el estrés no están separadas. Yo creo que no hay bipolaridad sin estrés. Y hay varios grados de bipolaridad a la vez, o sea que no quiere decir de que eso es una enfermedad que nos da solamente a unos. Es por lo menos un 13% de la población, según lo que me explicó un médico. Y yo considero que hay diferentes grados de bipolaridad, porque uno puede ser en un grado como, por ejemplo, hoy quiero hacer algo, tengo un plan y me siento muy animada para hacerlo, y después ya cambio de idea o ya no me gusta, o como el que compra ropa, hoy me gustó, listo, y ya mañana no, ya me aburro con eso. El que tiene mil ideas en la cabeza pero no se define, la indecisión. O sea, hay grados de bipolaridad donde no nos afecta la parte de racionamiento, donde uno pierde la razón o tiene alucinaciones, pero sí en nuestra conducta hay bipolaridad. Entonces yo considero que todos de alguna manera estamos relacionados con este tema. El otro aspecto que yo les quiero mencionar que me ayudó a mí en mi recuperación fue el ambiente. O sea, yo tuve que empezar a limpiar mi espacio, a deshacerme de cosas que no usaba, que no necesitaba, a organizarme, a organizar mi horario, a ponerme incluso un horario, porque yo no era una persona muy organizada. Tuve que empezar a hacer ejercicio, porque como les digo, en mi juventud yo realmente no fui a la clase de educación física por el complejo que tenía de no usar shorts, porque en ese tiempo nos hacían usar shorts en la clase. No es como hoy donde uno usa sudadera. Entonces yo creo que eso de alguna manera me afectó, a pesar de que mi infancia fue muy activa. Yo caminaba y en la escuela secundaria yo también caminaba para ir devolverme del colegio a la casa. Aún así
creo que esa actividad me hizo falta porque yo no era muy sociable, yo era muy, digamos, académica, donde era el estudio nomás y nada, pero nada más. Entonces eso tal vez fue una carencia que yo tuve que me afectó. Yo creo que todo, como les decía yo, todo esto influye, no solamente lo que uno come, sino lo que uno piensa, lo que uno hace o lo que no hace. En fin, eso de la bipolaridad no es simplemente una causa. Entonces yo pues empecé a hacer esos cambios, a hacer más ejercicio, me iba por la mañana, tomaba un jugo de banano en agua, como me lo recomendó uno de mis médicos, para el estreñimiento. Entonces yo, listo, me iba a hacer unas 40 horas de ejercicio, correr o trotar, o sea, lo que pudiera. No era simplemente hacerlo por hacerlo y cansarme, no era dentro de lo que yo podía hacer. Empecé también dentro de mi búsqueda para mejorarme. Entonces mi comida empezó a volverse más natural, ya tuve que yo tomar responsabilidad de mi dieta, porque uno en ese estado pues no, o sea, se vuelve un ser pasivo a lo que me den, entonces eso como, entonces yo tuve que tomar responsabilidad de lo que yo comía. Entonces empecé a buscar, a comprar más frutas, verduras, a comer menos grasa, incluso disminuir el consumo de carne animal. Sí, más que todo comía como pollo, carnes blancas, pero ya no probaba nada de carnes rojas. Entonces esa es otra parte que yo tuve que cambiar, la alimentación y los hábitos de ejercicio físico. Bueno, volviendo al cuadro de mi bipolaridad, de mi primer episodio, ¿qué cosas yo hacía? De las que yo recuerde, porque yo creo que fueron muchas que incluso ni me acuerdo. La primera sensación que yo tuve, o el primer síntoma raro que la gente vio en mí, porque uno no se da cuenta que está mal, uno simplemente empieza a llorar o a reírse, a estar contento, pero nada. Entonces yo llego al trabajo un día por la mañana, y llego en el bus, pues yo tomaba el bus para ir al trabajo. Empiezo a sentir pensamientos como de depresión, como de paranoia, de que nadie me quiere, que me están haciendo daño. Incluso empiezo a recordar lo que yo viví en la infancia cuando mi mamá y mi papá se separaron por 4 años, por qué eso pasó. Eso yo creo que fue la parte que más me afectó, digamos, psicológicamente o emocionalmente, porque yo tuve ese tiempo como que yo no tuve contacto con mi papá. Es más, yo a mi papá lo tuve de cerca, que yo pude hablar con él, que yo pude tener una relación con él, fue desde los 9 a los 12 años, antes de que él muriera. Entonces yo eso como que lo sentía como un vacío en mí, tal vez eso vino a flote. Por eso pienso que la infancia de uno influye mucho en su comportamiento y en todas esas crisis mentales que uno pueda tener. La bipolaridad para mí no es la excepción. Cualquier problema mental que uno pueda tener, la infancia de uno lo puede marcar. También, bueno, volviendo al cuadro, entonces llego a mi trabajo y en ese momento llegué incluso exaltada. Yo cambiaba de pensamientos positivos, muy alegre, muy contenta, muy enamorada, pues yo pensaba en mi novio y toda la cosa, y que me iba a morir por él. Bueno, lo que cualquier adolescente pasa. Bueno, yo ya era de 20 años. Y luego llego al trabajo y empiezo a llorar y a llorar y como a hablar un poco duro, digamos, a dar alaridos, digamos, de que la víctima, ¿no? Me decía, bueno, es como si se me hubiera muerto alguien. Entonces eso ya lo vieron anormal en mi trabajo y pues inmediatamente una compañera me llevó a urgencias al hospital de la ciudad. Y allí me entrevistó una psicóloga. Ella pues no vio nada, no sé, no me acuerdo ni qué me preguntó. Después me remitieron al hospital de salud mental y allí pues me dieron una inyección
para calmarme. Yo creo que ya había perdido por lo menos un día de sueño. Yo, como les decía antes, yo no podía dormir realmente bien, o dormía un par de horas y ya. Entonces estaba muy exaltada, y eso pues hizo que ya me dieran algo para calmarme. Luego unas pastas que me dieron, que son de color zapote, no sé si existan todavía en el mercado, pero esas fueron las que me hicieron como cogerle a fobia a la medicina que me dieron, porque me causó, me adormeció tanto la lengua que yo no podía hablar, y ni siquiera para comer, como que no tenía energía. Es como si me hubieran succionado toda la energía que yo tenía en mi cuerpo, especialmente la energía mental, y mi boca. Yo ya no podía ni hablar. Es más, la medicina que me aplicaron me puso a dormir por 3 días, y nadie supo de mí por 3 días. Estuve dormida, no sé si me alimentaron o no, qué me dieron, no me acuerdo si alguien me ponía la cuchara en la boca o no. Entonces, eso fue el primer cuadro que yo recuerdo. Y bueno, para los que de pronto saben de esta medicina, se llama Largactil. Y luego pues yo incluso le hice trampita al médico, porque cuando yo sentí ese sabor amargo, porque eran unas pastas bien amargas, con el solo contacto con la lengua, con la boca, uno sentía que wow, qué cosa tan asquerosa. Entonces yo le dije al médico que yo había intentado tomármelas, pero que lo que yo hice fue tirarlas en el lavamanos, porque no me gustaron. Entonces que yo le hice trampa a la enfermera. Yo dije que sí, listo, me tomo el agua, pero las retuve en mi boca, debajo de mi lengua, y luego cuando ella salió del cuarto, pues las boté. Entonces, claro, no tuve medicina. Entonces me dijo, bueno, te vamos a tener que aplicar una inyección, y así fue donde me pusieron a dormir esos 3 días. Y después de eso, de estar allí por 2 semanas en el hospital, pues me recuperé. Eso sí, yo comía, porque nunca perdí el apetito. Mi familia me visitaba en las tardes todos los días y me traía también comida. Entonces yo era coma y coma y coma, pero nada que iba al baño a que mis intestinos se movieran. Allí empecé a ganar peso, y los mismos del hospital pensaban que yo estaba en embarazo, me decían. O sea, en 2 semanas que estuve ya vieron un cambio muy pues significante, muy notorio. Y ellos, bueno, como si nada, pero yo no tenía en ese momento cabeza para pensar en nada más. Era como un niño, o sea, yo hacía lo que me decían, lo que me traían, lo que me llevaban. Después de eso, a ver qué pasó. Bueno, recuerdo también que estando en el hospital fue bueno y todo, pero también fue una de las experiencias más malucas, o tristes, o desesperantes que yo he tenido, porque mi compañera de cuarto, ella sí estaba muy agresiva. Yo no tuve agresividad para nada, pero ella sí estaba muy agresiva, o sea, era de las que hacía ruidos y no dejaba dormir. Yo pues no era sino hablar, cantar, bailar y llorar. Esos eran mis manifestaciones de la bipolaridad, pero nunca tuve agresividad. Entonces eso pues significó también como que yo estaba allí conviviendo con un monstruo en un mismo cuarto. Bueno, otra cosa es que nos bañaban a las 6 de la mañana, ya nos teníamos que levantar, a las 7 ya teníamos que estar bañados. No había comida, había que esperar hasta el desayuno, que era ya a las 8 de la mañana. Y yo tenía una hambre. Eso sí, esa medicina le abría a uno el apetito, que yo nunca sufrí de apetito, realmente a mí no me da hambre incluso, pero esa medicina me abrió el apetito, y yo era contando los minutos para que nos sirvieran el desayuno, que yo disfrutaba como el mejor manjar. Y sí, era un buen desayuno. Y el frío que hacía allá, a pesar de que era una ciudad donde hace mucho calor todo el tiempo, pero en la mañana se sentía un frío. Y entonces eso fue como de las cosas más difíciles que yo viví, más otra gente que yo vi en peores condiciones que yo, incluso todavía con su mente más perdida, que gente que se había intentado suicidar, gente que todavía tenía mucha paranoia, que había estado 3 meses allí. El trato de una de las enfermeras realmente no fue el mejor.
Ella realmente no trataba a los pacientes muy bien, fue una sola enfermera que me acuerdo. Y entonces, eso fueron 2 semanas. Después de las 2 semanas fue donde el médico me dio de alta y me dijo: Lubielita, usted se va a tener que tomar esta medicina porque esto es una crisis mental y pues va a tener que tomárselo de por vida. Y yo, pues, ¿cómo así, doctor? Y yo, pues, bueno, yo dentro de mí le dije, bueno, está bien, pero yo no acepté que fuera eso, ¿verdad? Que yo tuviera que tomarme esto de por vida. Y pues seguí en el tratamiento, me fui a la casa y pues allá no, o sea, después de unas 2 semanas, no recuerdo cuándo suspendí la medicina, porque ya me sentía bien, ya pensaba racionalmente. Dejé la medicina y luego volví a sentir los mismos síntomas y creo que peores, porque ya más depresión, llanto, ya lloraba por mi novio, que ya él no vivía en la ciudad, pero no lo dejaron visitarme. Bueno, estaba yo otra vez en punto cero. Y me dieron otra vez el tratamiento, duré creo que otras 2 semanas, pero después vuelvo y salgo y allí pues ya sigo en la casa recuperándome. Por ahora les dejo esta pequeña historia de cómo empezó mi bipolaridad y después les doy más detalles y cómo mi familia me ayudó, qué otras cosas pasaron. Sería muy largo y por eso estoy escribiendo un libro, porque realmente pues no quiero pues saturarlo. La idea no es hablar tanto de mí, sino que alguien que escuche este video se identifique con esto, decir que esto, bueno, esto me pasó, no me pasa solamente a mí, eso le puede pasar a otras personas. Entonces, que esto es como algo normal, es como una enfermedad, un cáncer, lo que sea, un dolor de cabeza, una gripa. Eso simplemente es un estado, pero no es algo para toda la vida, si uno se lo propone. Entonces, por hoy les quiero dejar ese mensaje. El primero fue: tengan esperanza, tengan actitud positiva y busquen algo diferente que hacer, es cambiar nuestra mentalidad. El segundo pues es persistir, ¿sí? Tener constancia y persistencia para lograr esos cambios. Y el tercero que yo les puedo decir es: olvidémonos también del pasado, porque en mi caso el pasado me estaba afectando, o sea, yo estaba aferrándome a un pasado que ya yo no podía cambiar. Entonces eso me afectó en cierto grado. Ese sería el mensaje por ahora. Y les quiero agradecer por ver estos videos y por compartirlos, y van a ver más de otros temas incluso que he aprendido. Y si se suscriben también, mucho mejor. Entonces les mando un especial saludo y que pasen un feliz día y hasta pronto. Chao.